Bienvenidos a esta presentación. El tema que vamos a hablar es un tema muy importante que tiene que ver con redactar muy bien un texto y, ¿por qué no?, hablar bien de una forma organizada. Iniciamos con este texto de Virgilio Piñera, dramaturgo, narrador cubano, quien falleció en 1979. Este es un fragmento de una obra de él y dice así: He aprendido a nadar en seco. Resulta más ventajoso que hacerlo en el agua. No hay el temor a hundirse, pues uno ya está en el fondo, y por la misma razón se está ahogado de antemano. También se evita que tengan que pescarnos a la luz de un farol o en la claridad deslumbrante de un hermoso día. Por último, la ausencia de agua evitará que nos hinchemos. Yo he intentado entender el mensaje, organizar los elementos de este fragmento y me ha costado trabajo. Solo podría decir que tengo claro que el mensaje, el tema es nadar y que presenta una oposición el autor entre nadar en seco y nadar en el agua. Aún así, los argumentos que da para nadar en seco son totalmente contradictorios y no encuentro la intención. Pues qué pena con el señor Virgilio Piñera, pero estoy frente a un texto incoherente. Así como de incoherente es el mensaje de esta imagen. Por favor, no pasar. Si no sabe leer, pregunte en boletería. Gracias. Yo sé que quiso decir boletería, pero le falta la tilde, entonces no puedo decir boletería, se puede decir boletería. Entonces estamos frente a las propiedades textuales. Cuando hablamos de propiedades textuales, hablamos de la estructura de un texto, es decir, el armazón. Implica darle un orden jerárquico. Estructura es empezar a diseñar o el orden jerárquico de las partes de un texto, que finalmente es lo que le da el sentido global. Estructurar el mensaje, ¿para qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí diseñar la estructura o estructurar un texto? Pues es la única forma de transmitir de una manera eficaz lo que quiero decir, porque en el ejemplo que vimos anteriormente, la estructura no está, eh, las ideas no están jerarquizadas, por lo tanto, no hay una transmisión eficaz de un mensaje. La estructura, para que la haya, hay que organizar los elementos y darle una unidad de sentido. Si están los elementos organizados, ya se crea la unidad de sentido. Y es a lo que se refiere la textualidad. Ahora bien, si hay una estructura bien definida, o mal definida, porque puede estar buena o mala. De todas formas, eso es lo que se llama la coherencia de un texto. La coherencia tiene que ver con la forma general, cómo se organizó o se estructuró un texto. Entonces, la coherencia es como el todo. Para que haya coherencia necesita que haya cohesión, es decir, que los diferentes elementos que estructuraron el texto estén cohesionados, estén unidos, pero de una forma adecuada. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en este momento en estas dos palabras, coherencia y cohesión. Vamos a mirar esta imagen, de pronto es un poco exagerada, pero quiero a través de la metáfora de los personajes establecer lo que es coherencia y lo que es cohesión. Imaginemos que esta imagen es un texto y esta persona, vamos a llamarlo Mr. Coherencia, y Mr. Coherencia es el encargado de, el responsable, es el responsable de que su texto esté bien estructurado. Para eso necesita de la cohesión. Necesita de este señor que es el que le hace el trabajo sucio, el trabajo todo, el trabajo pequeño, el trabajo general, que se encarga de todo. Es el obrero, es la hormiguita que trabaja y que se tiene que hacer cargo de la conexión de las palabras, de la buena redacción, de la ortografía, la gramática, los conectores, para que ésta pueda brillar. La coherencia no existe si no hay cohesión o si la cohesión no hizo bien el trabajo. ¿De acuerdo? Siguiendo con esta imagen, entonces, vamos a continuar con ampliar el concepto de coherencia y el concepto de cohesión. La coherencia es la cualidad semántica de los textos que selecciona la información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera específica. La cuestión es el modo como los componentes de la estructura superficial de un texto están íntimamente conectados con secuencia. La coherencia atiende a la intención comunicativa, a la intención. Ahora recordemos cuál es la intención comunicativa de los textos, ¿a qué se refiere? Pues
a lo que pretende encontrar en el lector el autor de un texto. Si es un texto informativo, explicativo, enunciativo, los verbos y las oraciones y los tiempos verbales estarán de una manera creados para que se cumpla y para que haya una unidad de sentido. Entonces, la coherencia está dirigida o se puede revisar desde dos aspectos, el aspecto global y el aspecto local. Desde el aspecto global, la coherencia reconoce el tema, evita la ambigüedad, ordena el texto, identifica la estructura. Desde el aspecto local, reconoce el sentido de cada enunciado, identifica las relaciones entre oraciones y párrafos. Quiero devolverme un momento. En el sentido global, esto que reconoce el tema, evita ambigüedad, ordena el texto, identifica la estructura, es el trabajo de supervisar. O sea, en la coherencia global supervisa que el tema tenga una unidad. Supervisa de que no haya ambigüedades. Supervisa que el texto esté ordenado. Supervisa la estructura. Pero quien lo hace, quien es el responsable de que la estructura esté bien, de que haya jerarquía en el texto, que no haya ambigüedad, es la cohesión. ¿De acuerdo? Entonces, este es el que supervisa el jefe, ¿sí? Y es lo que mira todo desde afuera. También se va entonces a las partes de un texto y desde los párrafos, desde las oraciones, reconoce el sentido de cada enunciado, identifica las relaciones entre oraciones y párrafos, identifica. Pero para identificarlos ya alguien tuvo que haber hecho su trabajo. En este caso, volvemos, ha sido la cohesión. Bien, hay clases de coherencia. Entonces sabemos que la coherencia es global cuando es del todo, local cuando se ubica en sus partes. Pero también hay clases de coherencia. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos clases de coherencia? Pues a las palabras que sirven de nexos en una oración. Esas palabras que sirven de nexo identifican a la coherencia en causalidad, que es la relación de causa y efecto. Ejemplo, una oración, río porque soy feliz. La palabra porque es el nexo, la palabra que indica causalidad, no casualidad. Tenemos la certeza, que es la que refuerza las ideas en el texto. ¿Qué significa eso? Que en un texto, en una oración, hay una palabra que cumple la función de reforzar la idea. Perdí, evidentemente pediré revancha. La palabra evidentemente es una palabra que indica reforzar la idea. Como consecuencia, relaciona la continuidad de las ideas plasmadas en el texto. Contraté un abogado. Busco una palabra que le dé vehemencia a este que contrató un abogado, entonces encuentro por lo tanto. Entonces, en consecuencia, perdón. Entonces, por lo tanto, sé que ganaremos. Y la condición establece un requisito. Iremos al colegio. Quiero que esto tenga un sentido como que sea una condición. Bueno, iremos al colegio siempre que el gobierno lo autorice. O también se puede decir iremos al colegio si el gobierno lo autoriza. Esto en cuanto a la coherencia, fácil. Coherencia puede ser global, puede ser local. Perfecto, entendido. Y la coherencia de acuerdo a las palabras que se enuncian en una oración, que sirven de enlace, los conectores se llaman, los conectores o los enlaces son los que establecen los tipos de coherencia. Bueno, ahora seguimos con cohesión. Es la relación correcta de los enunciados de un texto desde lo léxico y lo gramatical. Para eso lo vamos a ver en otro video. Entonces, por el momento, muchas gracias.